muchas gracias. Lógicamente, en primer lugar, agradecer al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España la invitación a participar en esta jornada sobre los límites de la responsabilidad de auditor. La verdad es que en los anteriores minutos ya habéis tratado diferentes cuestiones que delimitan esa responsabilidad. Se han tratado temas de mucha actualidad. Y sobre lo mismo querría decir que, aparte de lo interesante del debate y las cuestiones que habéis tratado, es que, lógicamente, tenemos que confiar en los jueces del Poder Judicial y el juicio a la hora de valorar todas las cuestiones y, por supuesto, el conocimiento que tienen y la valoración de las pruebas pues, nos transmite toda la confianza de que las decisiones que se toman tienen en cuenta todas las circunstancias. Entrando en concreto en lo que es cuestiones vinculadas a la responsabilidad de auditor, lógicamente desde el punto de vista de la Administración, que es lo que yo represento, y el supervisor de la actividad de auditoría, se ha mencionado que la delimitación se encuentra en la propia Ley de Auditoría, el artículo 26, que establece el alcance de la responsabilidad civil de los auditores y de las sociedades de auditoría, y el 27 en lo que se refiere a la garantía financiera que tienen que prestar los auditores. Y realmente, precisamente, yo creo que uno de los problemas que se tiene sobre la percepción social de la actividad de auditoría es la forma en que se identifica la responsabilidad de los auditores. No entro en la responsabilidad penal, lógicamente, en los supuestos en que se produce algún tipo de incumplimiento contable por parte de la entidad auditada. Y, en particular, en el caso de que dicho incumplimiento tiene algún tipo de implicación más allá, precisamente, de esa responsabilidad administrativa. Y, en general, ese concepto de responsabilidad deriva en muchas ocasiones básicamente del desconocimiento de lo que es la auditoría y de los requisitos que se establecen para el ejercicio de auditoría. Y yo creo que ese sí que es un ámbito en el que hay mucho camino por recorrer y mucho camino que deben recorrer las corporaciones representativas de los auditores, que es el entendimiento de la auditoría. De ahí la importancia de jornadas como esta, en las que se escuchan cuestiones vinculadas a lo que es la responsabilidad, el ámbito, el marco de actuación de los auditores, pero más allá de esos aspectos vinculados a la responsabilidad jurídica, yo creo que es importante que me refiera a los elementos que sustentan la garantía del papel del auditor para el usuario de la información financiera y que incluyen, lógicamente, el marco regulatorio, la independencia y la objetividad del auditor y la supervisión pública. Respecto al marco regulatorio de la actividad de auditoría de cuentas, hay que entender que es una garantía. La fiabilidad de información corporativa, en general, y digo corporativa porque cada vez vamos a hablar más, por una parte, de información financiera y, por otra parte, de información sobre sostenibilidad, tiene como punto de partida que existe una separación en todo el proceso vinculado a esta información. Por una parte, la elaboración de la información de las empresas, luego la verificación por parte de los auditores y, en último término, la supervisión pública tanto de auditores como en el caso de aquellas empresas que, por pertenecer a sectores concretos y determinados, están sujetos a mecanismos de supervisión pública. En cada una de esas tres etapas, elaboración, verificación y supervisión, es imprescindible el establecimiento de mecanismos adecuados de control para lograr ese objetivo último, que es la fiabilidad de la información corporativa, como garantía para los inversores y la sociedad en general, porque eso es lo que tenemos que buscar, esa garantía de la fiabilidad para el público en general. En este sentido, el marco regulatorio juega un papel fundamental como mecanismo de control, de forma que tiene que establecer claramente las responsabilidades y las exigencias que corresponden a cada uno de los sujetos anteriormente mencionados. En el caso de los auditores está claro, la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y el reglamento establecen el marco de actuación del auditor. Es decir, delimitan eso que he llamado esos controles que garantizan que el auditor hace lo que se espera de él en relación con la información corporativa y que es verificar la información que han elaborado otros, los administradores de la empresa. Y me gusta destacar, conviene destacar esto, porque a veces se sigue sorprendiendo, y me sigue sorprendiendo a mí escuchar muchas veces, incluso en ámbitos con verdadero conocimiento económico y financiero, el cuestionamiento de determinadas responsabilidades de los propios auditores desde el convencimiento de que los auditores han sido los que han elaborado la información financiera, ya que precisamente esa separación entre elaboración y verificación es la primera exigencia y la primera garantía para la calidad del trabajo del auditor de cuentas. Por tanto, el auditor se encuentra ante un marco regulatorio que debe servir para delimitar su responsabilidad y que consiste en cumplir con las exigencias que se establecen para aquel que está encargado de verificar las cuentas, que han sido, lógicamente, elaboradas por la entidad auditada. Y ese es uno de los grandes objetivos que se han buscado en la regulación de la auditoría de cuentas, reforzando la independencia y la objetividad del auditor de cuentas como elemento esencial para confiar en el informe de auditoría, ya que la confianza en el informe de auditoría tiene como punto de partida esa independencia.
Pero además de esa premisa de partida esencial, el marco regulador de la actividad de auditoría de cuentas añade un conjunto de elementos que deben aportar más seguridad al usuario de la información financiera corporativa. La transparencia en el ejercicio de auditoría, un conjunto de exigencias que aseguren que el auditor está capacitado para realizar el trabajo, exigencias de la organización interna de las firmas de auditoría para asegurar que el trabajo se realiza bien y la existencia de mecanismos de supervisión pública. Ley y reglamento dan el marco para el desarrollo de esas exigencias. En el caso de la capacitación, por ejemplo, se incluyen así los requisitos de formación, conocimiento, experiencia práctica y formación continuada para poder realizar esa actividad. Y, por supuesto, para el cumplimiento de esos requisitos se establecen los mecanismos de supervisión pública. Y lo mismo ocurre con las exigencias normativas en cuanto a la organización interna de los auditores de cuentas. De esta forma, el marco normativo establece los requisitos de organización interna, con especial consideración para aquellos auditores que realizan las auditorías de entidades de interés público y que incluye los procedimientos administrativos y contables, procedimientos de identificación, valoración y respuesta a riesgos significativos y el sistema de control de calidad interno que lo forman, como sabéis, políticas y procedimientos que dan cumplimiento a lo establecido en las normas de control de calidad interno. Precisamente en este ámbito, este año se produce el reforzamiento del marco regulatorio con dos cambios esenciales. En primer lugar, entran en vigor los cambios que se han producido en el reglamento de auditoría relativos a la organización interna de los auditores, incluidas normas adicionales específicas para el caso de los auditores de entidades de interés público y, además, determinadas obligaciones vinculadas a los deberes de conservación y custodia. Y, en segundo lugar, se refiere también a lo que son las nuevas normas de gestión de calidad internas de los auditores de cuentas, también encuadradas dentro del ámbito de la organización interna de los auditores. Sobre las mismas, el pasado 2 de febrero, el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC se realizó la presentación para llevar a cabo el inicio del periodo de consulta pública tras el que se deberían aprobar para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Como sabéis, son las normas internacionales de gestión de calidad 1 y 2 y la norma internacional de auditoría 220 revisadas. El marco de actuación del auditor, por tanto, también establece esos requisitos relativos a la capacitación y a la organización del trabajo, pero adicionalmente añade un elemento esencial que preside la actuación de los auditores y que tenemos que tener siempre en cuenta, que es el escepticismo profesional. Este supone, como sabéis, reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones, fraudes o errores en las cuentas que son objeto de auditoría, incluso en el caso de que, por la experiencia previa con la entidad, le pueda llevar a la máxima confianza en cuanto a la honestidad e integridad de los administradores. Y este escepticismo profesional del auditor se sustenta en la mencionada independencia del auditor frente al auditado. La independencia, ¿cómo se asegura? Con un marco normativo que delimita los términos de ausencia de conflictos de intereses o influencias que pueden comprometer la objetividad del auditor. Y es por ello que nuestra norma, como toda la norma que regula el ámbito de la actividad de auditoría, tiene que regular aspectos fundamentales de la relación entre auditor y auditado y que pueden afectar a su independencia. Las causas de incompatibilidad, las amenazas a la independencia, la extensión de esas amenazas a la independencia o de la incompatibilidad a entidades o personas que estén vinculadas con el auditor o con la entidad auditada, la necesidad de que los auditores adopten procedimientos para detectar servicios o situaciones que puedan suponer amenazas a la independencia, la necesidad de evaluar esas amenazas y cómo pueden afectar a su independencia y el establecimiento de medidas de salvaguarda, así como la documentación adecuada del análisis de amenazas y las salvaguardas. Es decir, de lo que se trata es de un marco que busca que el auditor no pueda realizar la auditoría en aquellos casos en que hay conflictos de intereses que pueden afectar a la necesaria objetividad que debe presidir el trabajo del auditor. Y de esta forma, los terceros tienen la garantía de que la norma establece que el auditor se debe abstener de realizar la auditoría cuando su independencia resulta comprometida, incluso en los casos en que, tratándose únicamente de amenazas a la independencia, esas posibles salvaguardas no resultan suficientes. Y el marco, que en líneas generales he mencionado sobre lo que es la actuación que tiene que tener el auditor en su relación y en su actividad vinculada al auditado, para completarse requiere la mencionada existencia de mecanismos de supervisión pública. La Autoridad de Supervisión Pública, en este caso el ICAC, es, por tanto, una garantía del cumplimiento normativo a través de los procedimientos de inspección e investigación, pero también, lógicamente, a través del ejercicio de la potestad sancionadora. Para el ejercicio adecuado de la función y, además, como garantía, como os estoy mencionando, para el usuario de la información financiera, la Autoridad de Supervisión debe cumplir un conjunto de requisitos esenciales que, además, son comunes en todo el ámbito de la Unión Europea.
Independencia, por supuesto, respecto a los profesionales de la auditoría, con la premisa fundamental para la integridad, eficacia y un funcionamiento adecuado de esta autoridad de supervisión. Transparencia, que supone la publicación de programas de trabajo y de los informes de actividad anuales. Financiación adecuada, segura y libre de cualquier tipo de influencia por parte de los auditores. Y disponer de medios adecuados para dar cumplimiento a las exigencias regulatorias, entre las que se incluye, lógicamente, el establecimiento de determinados ciclos de inspección. Las responsabilidades, como sabéis, que le corresponden a la Autoridad de Supervisión, al ICAC, incluyen desde la autorización al registro de auditores de cuentas, a la adopción de las normas en materia de ética de control de calidad y la supervisión de su cumplimiento, la supervisión de la formación de los auditores, la vigilancia de la evolución del mercado y el mencionado régimen disciplinario. El ejercicio de las responsabilidades de supervisión es, por tanto, una garantía para el cumplimiento por los auditores del conjunto de los atributos que sirven para generar esa confianza imprescindible en el informe de auditoría. Las actuaciones de control se realizan de acuerdo con una planificación adecuada, para lo que anualmente el propio ICAC establece su plan de control que comprende las inspecciones e investigaciones que se van a realizar durante el ejercicio. Y yo creo que en este punto me gustaría destacar, y es importante señalarlo, que en los últimos años en el ámbito del ICAC se ha llevado un cambio en el enfoque supervisor, en particular en lo que se refiere a las actuaciones de inspección, a partir del impulso de un modelo de supervisión basada en riesgos con unos objetivos claramente delimitados. En primer lugar, extender el carácter preventivo de las inspecciones y, en segundo lugar, ampliar la actividad de inspección al mayor número posible de firmas y auditores que forman el mercado de auditoría español. Porque con ello, ¿qué buscamos? Garantizar que se realizan auditorías de calidad mediante la comprobación de la organización interna de todos los auditores y la realización, fundamentalmente, de requerimientos de mejora sobre las posibles deficiencias detectadas. Sobre esta línea de actuación supervisora, quiero poner de manifiesto algunos hechos concretos. En lo que se refiere al número de inspecciones, en el año 2021 se han cerrado un total de 15 inspecciones de auditoría, que contrasta con las 2 inspecciones que se habían cerrado hace 2 años, por lo cual supone un incremento muy significativo y especialmente destacado en lo que se refiere a inspecciones de firmas que realizan auditoría de entidades de interés público. Lo mismo, se ha incrementado el número de encargos sujetos a revisión, multiplicándose por 3 el número de encargos en relación con lo que sucedía hace 2 años. Además, en el caso de las actuaciones de investigación, en el año 2021 se ha alcanzado el número de 262 actuaciones de inspección, que supone un incremento de más del 50% sobre las inspecciones realizadas en el año 2019. ¿Y qué significan estos datos? Pues estos datos lo que se suponen y lo que traducen es una mayor presencia supervisora como una garantía del cumplimiento normativo por parte de un sector que está caracterizado fundamentalmente por una elevada atomización, que se pone de manifiesto en hechos como que hay más de 2.000 auditores ejercientes a título individual y 1.415 firmas de auditoría. Aproximadamente unos 70.000 trabajos de auditoría declarados y también unas 75 firmas y auditores que auditan entidades de interés público, que lógicamente son las que suponen mayor riesgo desde el punto de vista supervisor. El resultado que se busca al final, a través de nuestra actuación supervisora, es el cumplimiento de las exigencias establecidas en la actividad de auditoría para garantizar esa máxima calidad en la realización de los encargos. En este marco, recomendaciones y requerimientos se centran en sistemas, procedimientos y controles, así como en mayor formación dirigida a, más que dirigirse a una rectificación de errores individuales. Pero también es muy importante la transparencia del supervisor. Y digo que es importante la transparencia del supervisor por un doble motivo. En primer lugar, porque tenemos que transmitir información al propio sector, información a través de actos como esto, pero en general información pública al sector, de forma que sea consciente de que se está actuando y se está exigiendo el cumplimiento normativo a todos los que participan de la actividad. Pero también información a terceros, para que conozcan efectivamente que los auditores están sujetos a una actuación supervisora intensa, que es una garantía de que se exige el cumplimiento del marco normativo al que están sujetos. De ahí la relevancia de las memorias de actuación del ICAC, de los planes de supervisión, de los boletines informativos o de las comunicaciones de las expectativas supervisoras como ejemplos de mecanismos a través de los que se está haciendo pública la necesaria transparencia supervisora. Por lo tanto, el estricto marco legal de actuación del auditor viene a establecer una garantía de una actuación objetiva y profesional, que lógicamente se completa con un marco de responsabilidad administrativa
en el que se determinan las infracciones derivadas de los incumplimientos normativos. Las sanciones deberían ser el último recurso de la actuación supervisora, pero es cierto que es una necesidad que se contemple y que en determinados casos sea necesario imponerlas. En cualquier caso, en este sentido, sería interesante hacer un ejercicio comparativo del nivel de exigencia en relación con la responsabilidad administrativa de los auditores, comparándola con la de otros sectores sujetos a mecanismos de supervisión pública, para poner de manifiesto que el auditor se mueve en un contexto de supervisión pública especialmente exigente, que desde el punto de vista del ICAC creemos supone un incentivo al esfuerzo para establecer mecanismos adecuados de gestión de la calidad en la realización de los encargos de auditoría. Para terminar, me gustaría reiterar la importancia de que socialmente sea conocido el alto grado de exigencia de la actividad de auditoría de cuentas, incluido también el régimen de la responsabilidad administrativa al que están sujetos los auditores, ya que todo ello es una garantía de la calidad del trabajo que realizan los auditores y una garantía, por tanto, de la calidad de la información financiera. Estamos ante una actividad de auditoría que es una actividad regulada y supervisada, y el cumplimiento de los requisitos regulatorios y supervisores requiere de adecuados controles sobre la ejecución del trabajo del auditor, en particular a través del sistema de control de calidad interno, y todo ello sujeto a unos mecanismos de supervisión pública que aseguran el cumplimiento de las exigencias. La conclusión que se puede sacar es que el número de informes de auditoría anuales que están por encima de los 70.000, ante ese número tan elevado de informes de auditoría, el número de incumplimientos detectados es extraordinariamente reducido. Es decir, que el funcionamiento del marco regulatorio es satisfactorio. Pese a ello, es necesario el esfuerzo de las firmas del supervisor para continuar con una mejora permanente en la calidad de los encargos de auditoría. En este sentido, el escepticismo profesional que caracteriza el trabajo del auditor en los encargos deberá extenderse de una manera más clara a su propia actividad de verificación interna de los trabajos realizados por su propia firma. Y es que el fortalecimiento y la credibilidad de los sistemas de gestión de calidad de los auditores es, sin lugar a dudas, la mejor herramienta para la efectiva confianza en las firmas de auditoría y, por extensión, en el conjunto de la profesión de auditoría. Muchísimas gracias.